Bueno, a pedido de alguno de sus compañeros, vamos a hacer un repaso antes de empezar con diferenciabilidad. Y veamos lo siguiente. El ejercicio 1 me decía calcular las derivadas parciales de las funciones dadas en los puntos en los que se indica. ¿Sí? Y me dice fnxy igual a e a la menos x cuadrado más y al cuadrado nx igual al punto 0, 1 y 1, 1. ¿Sí? Y vamos a arrancar entonces con el primer ítem. En el primer ítem me dice fnxy igual a e a la menos x cuadrado. Vamos a borrar un poquito. A la menos x cuadrado más y al cuadrado. Y vamos a recordar un poquito lo que ustedes ya conocían de cálculo 1. ¿Sí? Y vamos a hacer un repaso, un breve repaso acá al costado. ¿Sí? Y vamos a evaluar en un solo punto, el otro punto lo hacen ustedes de tarea. ¿Sí? Cuando ustedes tenían, supónganse, una función f en u, que es igual a e a la u. Cuando ustedes querían calcular la derivada, ¿sí? Hacían f' en u, y esto era igual a ¿qué? A u', o sea, la derivada de u' por e a la u. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Nosotros en cálculo 2 ya no estamos trabajando con una variable como en cálculo 1. Ahora estamos trabajando con dos variables, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular dos derivadas parciales, ¿sí? En cálculo 1 calculábamos la derivada parcial con respecto de x, porque dependía de una sola variable. Acá vamos a calcular, ¿sí? De dos variables. O sea que primero vamos a calcular f en x y luego vamos a calcular f en y. Para que quede completo esto vamos a poner f en xy, ¿sí? Porque después tenemos que reemplazar en el punto. Y acá les voy a ir explicando y cómo vamos a hacer la analogía con cálculo 1, ¿sí? Fíjense que tienen e elevado a la menos x cuadrado más y al cuadrado, ¿sí? Entonces, en este ejercicio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a derivar primero con respecto de la variable x, ¿sí? Entonces, cuando yo derivo primero con respecto de la variable x, y permanece constante, ¿sí? Entonces voy a tener e, ¿sí? Acá fíjense, voy a derivar con respecto de la variable x. Antes de poner e, vamos a hacer lo que corresponde. Derivamos con respecto de x, ¿sí? Si ustedes quieren, voy a desarrollar un poquito esto y vamos a poner lo siguiente. E a la menos x cuadrado, ¿sí? Más con menos es menos, directamente pongamos menos y al cuadrado. Listo, ¿sí? Para que esto quede mejor, ¿sí? Más vistoso. Entonces vamos a derivar con respecto de la variable x, ¿sí? Esto permanece constante y ustedes ya sabían por cálculo 1 que la derivada de una constante es 0, ¿sí? O sea que a mí lo único que me interesa es mirar esto. Sí, siguiendo esto, la derivada de u vendría a ser, acuérdense que bajaban el exponente, me queda acá, y acá vamos a ir
haciendo menos 2x, ¿sí? Por e a la menos, ¿sí? Yo voy a poner así entre paréntesis, a la menos x cuadrado menos y al cuadrado. Menos y al cuadrado. Listo. Bien, ya está la derivada con respecto de x, ¿sí? Y ahora vamos a calcular la derivada con respecto de f en y en el punto x. Y acá lo mismo. Tengo, me paro y miro acá. Ahora x permanece constante y derivo con respecto de y, ¿sí? Entonces, esto, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, bajaba el 2 y me quedaba menos 2y, ¿sí? Hago u', esta derivada, ¿sí? Por e a la u. Por e a la menos x cuadrado menos y al cuadrado. Y listo el pollo, ¿sí? Bien, una vez que tenemos esto, ahora me dice, evalúe usted en el punto 0, 1 y en el punto 1, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahora vengo y evalúo, ¿sí? Entonces voy a evaluar la función, ¿sí? Ahora sí voy a evaluar. Entonces, f en x en el punto 0, 1 es igual a ¿qué? X vale 0 e y vale 1. Entonces me va a quedar menos 2 por 0 por e. Tengo menos 0 al cuadrado. Acuérdense que el 0 no tiene signo, ¿no? Menos 1 al cuadrado, ¿sí? Y voy a borrar ya un poquito esto, ¿sí? Para que nos quede un poco de espacio. Y vamos a continuar. Entonces, un número multiplicado por 0 me queda 0, ¿sí? Entonces acá también vamos a evaluar. Me queda f en y en 0, 1. Y esto me va a quedar menos 2 por 1. Acuérdense que este compra el rol de x y este el rol de y, ¿no? Eso no nos olvidamos. Por 1 por e. Y acá me queda menos 0 al cuadrado menos 1 al cuadrado. ¿Sí? En definitiva, si yo desarrollo un poquito esto me va a quedar menos 2 por e a la menos 1. Y ya está, ¿sí? Se terminó ese ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este es uno de los ejercicios de los cuales estamos haciendo repaso, ¿sí? Para que luego empecemos con diferenciabilidad. Si yo evalué en el punto 0, 1, ¿sí? En x igual a 0, 1. Las derivadas son las mismas. Ahora les queda a ustedes reemplazar en el punto 1, 1.